Entonces, nosotros en la clase, la última que tuvimos, estuvimos viendo lo que era lo de trazado de curva, de planos en el espacio, ¿sí? Cómo estar trabajando nosotros en GeoGebra. Ahora, el día de hoy vamos a tener lo que viene siendo la definición de una función vectorial, ¿sí? Una función vectorial existe en dos, en el plano y en el espacio. Va que va. Entonces, la forma que existe en el plano es la siguiente, es esta que nosotros tenemos ahí. La función vectorial está dada por r de t, una función de t respecto a y una función g de t respecto a j. Si ustedes se dan cuenta de esto, existe una función para cada y j en el plano. Y si nosotros nos cambiamos en el espacio, obviamente nosotros vamos a tener i, j y k. ¿Qué va a suceder? Pues va a existir una función f de t para i, una función g de t para j y una función h de t para k. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en esas funciones vectoriales va a ser constituidas por funciones componentes. En este caso, fg y h en el espacio y fg en el plano, ¿sí? Con un parámetro t, ¿sale? ¿Cómo se visualiza esto? Nosotros tenemos el siguiente ejemplo, aquí a la izquierda, una curva en el espacio, ¿sí? Perdón, una curva en el plano. Esta curva en el plano está formada por los parámetros f de t y g de t, ¿sí? Y estos pueden estar dados por los diferentes puntos r en t en el punto 0, en el punto 1 y en el punto 2. Y es así como yo voy a generar esa curva en el plano. Ahora, si yo la genero en el espacio, ¿sí? Que es lo que vamos a tener o estamos visualizando acá, yo voy a tener RT, RT1 y RT2. Esas son las posiciones, ¿no? O de acuerdo a lo que nosotros estemos evaluando, ¿sí? Entonces, yo ya dije, va a tener F de T, G de T y H de T, ¿sale? Entonces, Disculpe, hay que la interrupción. ¿Podemos grabar la sesión? No sé quién. ay, no sé quién sea el chido de hoy. Por favor, compañeros. Inés. Híjole, creo que no hay anfitrión hoy. No manchen. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Es que ya nos ha pasado así en otras clases, profe. Yo siento que el que llegó primero se salió y no está. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Nos salimos todos y ahorita regresamos? Porque si no, no se va a grabar. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, nos desconectamos todos, le damos, ¿qué? 1 minuto, 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿no? Va. Híjoles, ¿no hay anfitrión otra vez?
Es que unos compañeros como que no se salieron, se quedaron ahí. No, pues así. Ándale, Monse. Muchas gracias, porque sí, va a ser medio complicado otra vez de que. Entonces, deja seguir con esto. Bueno, entonces, básicamente, pues es lo que estamos platicando. Sí, la. Ujú, una función vectorial, ¿sí? Entonces, una función vectorial te va a trazar curvas en el espacio, ¿sí? Estas pueden estar dadas en el plano, ¿sí? O en el espacio. Ahora, como les comenté la vez pasada, pues gracias a la pandemia, pues algo bueno tenía que haber salido de aquí, es que las gráficas, pues ya las vamos a hacer en, en GeoGebra, muchísimo más fácil que andar graficando a mano. Sí, pues andar graficando a mano es un rollo, y más en tercera dimensión, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, yo tengo unos ejemplos o unos ejercicios aquí en el libro, ¿sí? Y vamos a ver estos de aquí, ¿sí? Deja quitar esto. Vamos a graficar estas funciones para ver a quiénes pertenecen, ¿vale? Entonces, vamos a abrir nuestro GeoGebra, ¿sí? Ahora sí ya descargué bien para que no haya problemas. Y vamos a ver. Yo aquí, para generar esas funciones, si voy a generar las del espacio, quiere decir que son 3 coordenadas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya se me perdió la hoja, ya se me movió. Sale, entonces, déjenme ver dónde quedó esta. Como les digo, vamos a graficar esa primero que tengo aquí. Bien fácil. T en I, 2T en J, T cuadrada en K. Todo esto de menos 2 hasta 2. ¿Sí? Bien fácil. Esta cosa te va a dar una parábola. No sé por qué siento que es esta de aquí, pero vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ya para corroborar. Entonces, cada valor de I, J y K, acuérdense, dejen volver a la presentación. Cada valor de I, de J, perdón, acá abajo, de I, de J y de K es una función diferente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a graficar o vamos a poner funciones diferentes. Me está diciendo que para I es T, yo para I pongo T, ¿sí? Para J es 2T, para J es 2T, ¿sí? Y para K es T al cuadrado, T al cuadrado, y listo. Ahí están mis 3 funciones que me generan mi función vectorial. Ahora yo, para ver qué curva genera en el espacio, pues simplemente tengo que poner eso, curva, ¿sí? Y las expresiones, primero es f de t, ¿vale? Coma, g de t, coma, h de t, que son las 3 funciones que corresponden a la función vectorial en I, en J y en K. Después vamos a poner el parámetro. ¿Quién es el parámetro? Pues en función de quién están, pues en función de T. Y por último vamos a poner desde dónde hasta dónde está. Entonces aquí me dice que está desde menos 2
hasta, 2. Y listo. ¿Qué hago? Apago esto. Apágate. Y puedo rotarla. ¿Sí? Y ahí está mi curva en el espacio. ¿Sí? Y si nosotros vemos, ¿a cuál se parece? Pues se parece a la B, ¿no? Quiere decir que esta función vectorial me genera esta curva en el espacio. ¿Sale? ¿Dudas cómo se metió a GeoGebra? No, profe, todo bien. ¿No? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a Oye, pagar. profe, ¿puede repetir lo último? Ya, bueno, ¿Cuál último? ¿Para generar la curva? ¿Para generar este de aquí? ¿O cuál último? Ay, ¿quién habló? Profe, a mí sí me puede repetir ese para generar la curva, por favor. Sale. Vale. Vamos a verlo nuevamente. Lo voy a borrar. ¿Sí? Nosotros dijimos, tenemos una función para cada elemento de nuestra función vectorial, valga la redundancia. Tenemos una función para i, una función para j y una función para k. Si tú quieres generar, ¿sí?, esa curva, tú nada más le vas a poner curva, ¿sí? Y aquí te dice, esta primerita es cuando es una curva en el plano. ¿Por qué? Porque nomás te da dos expresiones, para i y para j. Esta de acá abajito es la de en el espacio, porque da tres expresiones para i, para j y para k. Por lo tanto, curva, abro paréntesis, ¿quién es mi primera expresión? F de t. F de t es mi primera expresión. ¿Sí? Coma. La segunda expresión es g de t. ¿Sí? Acuérdense, todo separado por coma. Coma. La tercera expresión es h de t. ¿Sí? Coma. Después tengo que poner el parámetro en el cual, ¿sí?, voy a poner yo los límites. ¿Cuál es el parámetro? Pues el parámetro es t. Ah, pues le pongo t. Coma. Y después le pongo el límite donde está graficado. Déjenme ver cuál era. De -2 a 2. Oh. Entonces aquí le voy a poner de -2, coma, hasta 2. Y ahí está graficada. ¿Sale? ¿Ya le salió? Profe, ¿y todos los ejercicios van a tener un límite o en algunos lo vamos a encontrar o cómo? Mira, por lo general todos los ejercicios tienen límite. Si no tuvieran límite, tú lo vas a tomar desde menos infinito hasta infinito. ¿Y qué va a suceder? Pues esa gráfica hacia dónde, esa parábola hacia dónde se va a ir. Hacia infinito positivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, por lo regular todos tienen límite, pero si no, pues nomás es expresar pues, la curva en el espacio. ¿Se acuerdan que casi desde un principio les dije, pues eso vas a generar una parábola, ¿no? Simplemente por quién, por el t cuadrado que teníamos aquí. ¿Sale? Vamos a hacer otro, nada más para que quede un... No, este es de aquí del ejercicio del libro, ¿sí? Es este... Dice, R de t es t en i, 2t en j, más t cuadrada en k, y esto va desde -2 hasta 2. ¿Sí? Vamos a hacer este de aquí, ¿no? El 22, el que es una función trigonométrica, coseno de pi en t, seno de pi en t, para ver qué sale, ¿sí? Desde -1 hasta 1. ¿Sí? Profe, ¿Qué onda? ¿cree que pueda poner otra vez cómo le puso en la entrada al GeoGebra? Es que se me trabó la compu. O si quieres lo explicamos en este nuevo para ya no Ok. quedarnos Sí, en está este pasado. ¿Sale? Va. Entonces, vamos a hacer el nuevo, ¿sí? Yo le voy a poner coseno, ¿sí? Me dice de pi por t.
¿sí? O coseno de pi t en i, ¿sale? Luego me dice seno de pi t en j, y al final me pide t cuadrada en k, ¿sí? Entonces, yo ahí ya tengo, ¿sí? Mis tres funciones. Si ustedes se fijan, esas tres funciones en el plano, pues nada que ver. ¿Qué sucede? Va a suceder que aquí, al momento de yo generar la curva, ¿sí? Los primeros dos me van a hacer, ¿cómo te podría explicar? El movimiento o la curva, ¿sí? Y casi por lo regular, el último, el valor de K, es el espesor que hay entre ellos, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, ¿cómo los vamos a meter? Nosotros queremos la curva en el espacio, entonces es curva, ¿sí? Y acuérdate, son tres expresiones. Pues esa expresión es ¿quién? Pues es P de T, ¿sí? Que ese es para el valor de I. Después va a ser Q de T, ese va a ser el valor de J, ¿sí? Y después va a ser R de T, ese es el valor de K. Posteriormente viene tu parámetro. ¿Quién es el parámetro? Pues nosotros estamos trabajando en el parámetro T, ¿sí? Todo esto, ¿desde dónde? Habíamos dicho que ese ejercicio te venía desde -1, ¿sí? Coma, hasta 1. Y listo, ahí está. Entonces, vamos a quitar estos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el otro t cuadrado? Ujú. Y nos dio, pues, ahí, esto lo estamos viendo de abajo. Es este negrito, ¿no? Como un lacito, ¿sí? Entonces, si lo vemos así, ya sabemos a cuál se parece. O, ¿a cuál se parece? ¿Al A, B, C o D? Al C. Al C. Pues se parece al C. Y ahí está generada la curva, ¿sí? ¿Problemas con esto? ¿Sí? ¿Dudas que tengan al momento de generar nuestras curvas en el espacio? ¿No? ¿Sí? Vamos a hacer un último ya para terminar. Vamos a hacer este 23, nada más para saber quién era, ¿sí? Un exponencial. Entonces dice T en I, T2 en J y E a la 0.75 T en K, ¿sí? Entonces, desde -2 hasta 2. Como que este GeoGebra también chafió, ¿no? No, ya quito el otro. ¿Sí? Yo sí que ya lo había instalado el bueno. Entonces, de todos modos, si ustedes aquí se fijan, fíjense, aquí tiene los parámetros que te dice que para X va a ser T, para Y va a ser 2T y para Z va a ser T cuadrada. Entonces, sí está tomando los valores de I, de J y de K, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese último. Entonces, dice T en I, ¿sí? T cuadrada en J, ¿sí? Y el exponente elevado a la 0.75 en T. ¿Sí?
A ella no le debía de poner T, se me hace. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues voy a hacer curva, ¿sí? Bien, pues S de T, ¿sale? Después P de T, ¿sí? Después F1 de T, ¿sale? Y por último, ¿sí? La variable que estamos trabajando T, todo esto desde -2 a 2. Uy, este no lo conoce, F1. Ujú. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Ya sé. Entonces, deja borrar esto, deja borrar este, deja borrar este. Y este también de una vez. ¿Sí? Deja borrar todos porque yo siento que como se nos terminaron las variables, ¿sí? No tenemos dónde, las variables, las funciones, no tenemos dónde escribirlas. Entonces va a ser P, ¿sí? Ahora sí, P de T, P al cuadrado, el cuadrado, ujú. Luego va a ser el exponente o el neperiano, ¿sí? Elevado a la 0.75 de T, ¿sí? R de T. Y ahora sí, curva P de T, el primero, coma, Q de T, ujú, y el siguiente, R de T. Todo eso evaluado desde T, o por el parámetro T, desde -2 hasta 2. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está el parámetro. Entonces, ya no le vamos a dar vueltecita. ¿Sí? Y ahí está nuestra curva en el espacio. Ujú. ¿A quién se parece? ¿A A o a D? ¿AD? AD, profe. Sí, a D, porque fíjense, aquí tiene 4 en Y y aquí está nuestro 4 en Y. Entonces, esta se parece a D, ¿sale? Entonces, yo espero que ya no haya dudas con esto de graficar las curvas en el espacio, ¿o sí? No, No, está sencillo. A mano sí es donde estaba medio complicado, medio gachón, pero así está tranquilo. Sale. Entonces, vamos a continuar. Deja quitar el GeoGebra. No guardar. Vale. Ahora, yo voy a tener, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a tener operaciones con mis funciones vectoriales. Funciones vectoriales. ¿Sí? Esas operaciones, ¿cuáles son? Pues yo tengo mi operación de suma. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? La suma de dos funciones vectoriales, ¿cómo se haría? ¿Cómo se hace, mejor dicho? O entonces, si yo lo estoy viendo en, en el plano, ¿sí? Yo voy a tener R1 en T, ¿sí? Más
R2 en T, ¿sí? ¿Se acuerdan de la suma vectorial? Sí, no, más o menos, profe. Ya ni me acuerdo qué era eso, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la suma vectorial, cada término de I y cada término de J y cada término de K se sumaba. Lo mismo en la resta, cada término de I, cada término de J y cada término de K se restaba. Entonces, en este caso, si tú tuvieras R1 que vendría siendo ¿quién? F1 de T, ¿sí? Más F2 de T, todo esto, ¿sí? En I, ya mejor le quito este paréntesis. Luego, más o menos, según sea el caso, G1 en T, ¿sí? Más G2 en T, todo esto en J. Y esto es para el plano. Si ustedes quieren sumar en el espacio, ¿qué creen que le agreguen? ¿Valores en K? Pues sí, pues nomás el valor en K. Y ese valor en K, FG, pues sería el H, ¿no? Pues sería el H1 en T más el H2 en T y todo esto en K. Y esto ya es visto desde el espacio. Entonces, pues no tiene ningún problema. Ahora, pues la resta, ¿sí? Va a ser lo mismo. Va a ser R1 en T más R... Ay, no es cierto, ya estamos en resta. Menos R2 en T, ¿sí? Y todo, pues va a ser lo F1 en T menos F2 en T, todo esto de I, ¿sí? Más G1 en T menos G2 en T, todo esto en J, y todo eso visto desde el plano. Y si ustedes le quieren agregar al espacio, como dijo su compañera, nada más agréguenle la otra variable, que sería la de K. Pues todo esto más H1 en T menos H2 en T, todo esto en K, ¿sí? Entonces, para suma y para resta. Si yo quisiera, ¿sí? Multiplicarlo por una constante al vector o a esta función vectorial, la constante por la función vectorial r de t, ¿sí? Igual que en los vectores, pues va a ser la constante multiplicando a la función f de t en i más la constante multiplicando a g de t en j, ¿sí? Eso visto desde el plano. Y si le quisieran ver en el espacio, pues nomás agréguenle otra, ¿no? Aquí lo voy a poner abajo, nada más c de h en t en j, ¿sí? Entonces, esto del plano, y si le quieren ver en el espacio, pues nomás agréguenle otra. Profe, abajo no sería K en vez de J. Sí, cierto. Ese es en K, ¿sí? Y si lo quisieran dividir entre una constante, pues también, ¿no? R de t sobre la constante, pues va a dividir a cada una, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando que la constante sea diferente
de 0, porque si no, ya valió, no nos va a indeterminar. Por lo tanto, va a ser f de t sobre c, todo esto en i, más g de t sobre c, todo esto en j, ¿sí? Y si ustedes le quisieran agregar otra, pues sería h de t sobre c, todo esto en k. Estas son las operaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver estos o estas funciones vectoriales, ¿sí? Como si estuviéramos trabajando nuestras funciones algebraicas. Ahora, esto quiere decir porque, así como lo estamos checando, aquí en los ejercicios del libro, hay algunos donde tenemos que multiplicar, ¿sí? Va a haber otros donde tengamos que sumar, donde tengamos que sacar hasta la magnitud de la función, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues, hay que conocer, pues, que se comportan como si fuera una función, ¿sí? De las que ya nosotros hayamos conocido. Ahorita me estoy yendo un poquito rápido porque vamos pues un poquito atrasados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita a continuación? A continuación vamos a ver que estas funciones vectoriales se pueden derivar y se pueden integrar, ¿sí? Entonces, déjenme ver dónde quedó este. Y ahí está la derivación de funciones vectoriales. Ahora, yo sé que pues derivar, integrar, ustedes ya son los máster, ¿no? O yo supondría que no deberíamos tener ningún problema para las derivadas y las integrales, ¿sí? Pero pues nunca está el caso de que, pues, la verdad, profe, yo pasé diferencial pues en línea y integral también lo hice en línea y la verdad no me acuerdo, ¿sí? Entonces, ahorita no es como que mi función andarlos evaluando si saben derivar o saben integrar. Les voy a proporcionar un formulario y este formulario les va a salvar la vida, ¿sí? ¿En dónde? En ecuaciones diferenciales, ¿sí? A ver, déjenme nomás que cargue esta cosa para mostrárselos. Este formulario ya tiene todas las derivadas y todas las integrales que se les puedan ocurrir. Entonces, este está bien padre. Tiene un formulario de precálculo, ¿sí? Logaritmos, binomios, productos notables, por si no se acuerdan. ¿Sale? Sumas al cuadrado, todo, diferencias para factorización, factores notables. Funciones trigonométricas, todas las sustituciones que se puedan imaginar. Las hiperbólicas. Pero aquí está lo que quiero llegar. Tiene todas las derivadas que ustedes se puedan imaginar de las funciones trigonométricas, de las derivadas básicas, ¿sí? Regla del producto, trigonométricas inversas, hiperbólicas, de potencia, exponenciales, logarítmicas, ¿sí? Y posteriormente vienen las integrales. Aquí en las integrales, bueno, todavía hay hiperbólicas derivadas, que estas están bien complicadas. Aquí en las integrales, esto les va a ayudar un montón. Vienen todas las formas posibles de integración. Todas, ¿sí? Integrales con la forma de A más AU más B. Entonces, todo lo que aprendieron en integral de los métodos de integración, pues con este formulario lo pueden hacer, ¿no? Ya nomás es sustituir los valores y se acabó. Todas las integrales que ustedes se imaginen están aquí. Directotas, ¿sí?
Entonces, les voy a pasar este formulario. ¿Por qué? Porque pues ahorita vamos a ver derivación e integración y yo esperaría no detenerme, ¿sí? Porque no, que me digan, ay, profe, es que se me olvidó derivar. Pues mira, chécate el formulario y pues ahí mero viene. O, ay, profe, es que este integral no me sale. Pues mira, chécate el formulario y pues ahí viene, ¿sí? Entonces, todas las integrales. Son como unas 400, si no me equivoco. ¿Sí? 419 integrales diferentes, directas. Y este formulario les digo que les sirve un montón porque este es el formulario de ecuaciones diferenciales, porque ya trae también las transformadas de Laplace. ¿Sí? Entonces, si ustedes pasan este semestre, pasan vectorial, pues van a ver transformadas de Laplace y aquí también ya vienen todas las transformadas de Laplace que se puedan imaginar, ¿sí? Todas directotas, ¿sale? Entonces, se los voy a mandar, ¿sí? Ya los ejercicios que ahorita nosotros hagamos que de integración y derivación, yo espero que más o menos vayan viendo el formulario y de qué manera les va a ayudar. Y este se los puedo asegurar que les va a servir también para ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales no es que más que andar derivando e integrando y nada más, aplicando fórmulas. Entonces, pues con esto pues ya la hicieron este semestre y yo creo que el próximo. ¿Cómo ven? Es una chulada. Así pasé cálculo integral, profe, con este formulario. Ah, entonces ya lo tenías, Ruth. Ya, pues como el formulario de la carrera. Me lo pasaron también alguien de la carrera. Y se me hace que yo se lo pasé porque yo daba antes vectorial. Bien, bien. Entonces, quiero más perrón todavía. Si quieren también se los paso nada más. Ya no digan nada. Este otro de fórmulas y de tablas. A mí me gusta más este, pero pues está más grandote. Todas las derivadas también posibles y por haber. Y luego también vienen las integrales indefinidas. Todas las integrales indefinidas que te puedas imaginar están aquí. Yo con este formulario pasé ecuaciones diferenciales y la neta está bien chido. Porque todos te ven y dicen, ay, no manches, ese vato sabe bien perrón integral. Pero no es cierto, esto te salva la vida. Y te salva la vida en los exámenes, 400 formulotas. Ah, no, si trae más. Les voy a pasar los dos para que vean. Ay, por favor. 677 fórmulas de integración diferentes. Va a decir, y yo sufriendo con cálculo integral, profe. La neta, el cálculo integral está bien feo por todos los métodos de integración, pero ese formulario te salva la vida, como no tienes idea. Muy tarde, profe. Voy a Muy tarde. Sí, este es el santo grial de los formularios. Y esto pasó de generaciones en generaciones. Y pues aquí trae más cosas que ustedes pueden ver. Las transformadas, las de Laplace, que también les digo, ya vienen todas. Todo esto es de ecuaciones diferenciales. Y esto les va a salvar la vida en ecuaciones diferenciales. Porque ya no van a tener que hacer las transformadas, ya vienen directas. ¿Sí? Entonces, así como dijeron, es el santo grial de los formularios. Pero bueno, vamos a continuar. Ya después le damos su debido respeto a estas. ¿Sí? Y ahorita al ratito se los paso.
Pero bueno, vamos a continuar de una vez porque si no se nos hace tarde. Entonces tenemos derivación de funciones vectoriales. Como nosotros acabamos de ver, las funciones vectoriales, cada término de i, de j y de k es una función diferente, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes quieren derivar una función vectorial en el plano, ¿qué tendrían que hacer? Pues tendrían que derivar, déjenme ponerle aquí, tendrían que derivar cada uno de los términos. Por ejemplo, si tú quieres derivar la función vectorial r de t, como cada uno de los términos es una función diferente, para obtener la derivada de r de t, tiene que ser la derivada de f de t y la derivada de g de t, ¿sí? Esto en el plano. Si tú la quieres hacer en el espacio, solamente le agregas una variable más, ¿no? Entonces tendrías f de t, g de t y h de t. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que derivar cada una de ellas. f' de t, g' de t y h' de t. ¿Sí? Y aquí me dicen algunas propiedades de las derivadas. ¿Sí? Me dice que la derivada de una constante por una función vectorial es la constante por la derivada de la función vectorial. ¿Sí? La derivada de la suma de dos funciones vectoriales, pues es la derivada de esa suma de funciones vectoriales. Todas estas propiedades están muy, muy básicas, ¿sí? Las que sí les debo de poner o de prestar un poquito de atención, porque me van a servir después, son esta, la 4 y la 5. La derivada de un producto punto y de un producto cruz, ¿sí? Bueno, entonces aquí sí vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo es que se deriva. Y los ejercicios fáciles, ¿eh? No crean que nos vamos a poner ¿dónde quedó? Allá. Yo tengo ahí la función vectorial r de t, que es igual a menos 1 sobre t cuadrada, todo esto en i, ¿sí? Ay, perdón, no es cierto. No es esa. Es igual a 1 sobre t, todo esto en i, más el logaritmo natural de t en j, ¿sí? Más e a la 2t, todo esto en k. Si yo quiero obtener r' de t, como yo les comenté hace ratito, tienen que derivar cada uno de los términos de i, de j y de k, ¿sí? Porque cada uno de estos términos son funciones diferentes, ¿sí? Y bien fácil, o eso esperaría. ¿Quién es la derivada de 1 sobre t? Oh, Dios mío, yo creo que aquí ya hay problemas, ¿verdad? A ver, permítanos, profe, déjenos acordar. Déjenos sacar el formulario, profe Pérez. De 1 sobre t la mandan hacia arriba, negativa, y es menos 1 sobre menos 1. Y les va a quedar menos t a la menos 2, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, este va a quedar menos t a la menos 2. Esto en i más el logaritmo natural de t es 1 sobre t, ¿no? Sí, profe. Y nomás me lo sé porque me sé la integral de 1 sobre t, que es el logaritmo natural, y eso porque ahorita estoy dando vectorial, esta integral. Entonces, esta va a ser 1 sobre t, ¿sí? 1 sobre t en j, y la otra no tienen vergüenza si no se la saben.
2 por e a la 2t. ¿Sí? Entonces, exactamente, 2 veces e a la 2t. Todo esto en K. Y así de simple hacemos esa derivada, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio, rapidito. Si yo tengo, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, algo que no la hayan entendido. No, ¿verdad? Es como que muy, nomás recordar otra vez diferencial. Bueno, entonces, si yo tengo, déjenme hacerlo con otro color para no confundirnos, R de t, y esto es igual al coseno de t en i más el seno de t en j, ¿sí? Más 2 veces t en k. Antes de continuar, ¿se acuerdan geométricamente qué era la derivada? La tangente de la curva. Exactamente, la tangente a la función, ¿no? O a la curva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí en los apuntes que están haciendo de la unidad 2 y 3, hay un tema que se llama tangentes vectoriales, ¿no? O curva tangente, ¿sí? ¿Eso es donde se ve? Eso se ve aquí con este de las derivadas, ¿sí? Para que yo espero que la próxima semana, por ahí del martes, empecemos a ver eso, ¿sí? Pero bueno, entonces, ya yo tengo coseno de t en i más seno de t en j más 2t en k. Y yo tengo la primera y la segunda derivada. ¿Vale? R' de t, ¿qué me va a dar? Menos seno de t. La derivada de coseno es menos seno de t en i. La derivada de seno, coseno, ¿no? Coseno de t. Más coseno de t en j. Y la derivada de 2t, 2. pues la derivada de 2t, pues es 2. Y si yo me piden la segunda derivada, pues tengo que volver a derivar, ¿sí? O entonces, la derivada de menos seno, Menos coseno. esto va a ser menos coseno de t en i. La derivada de coseno, Menos seno. menos seno en j. Y la derivada de 2 0. más 0 en k. Y así de sencillo. Ahora, ¿por qué estamos viendo doble derivada y por qué vamos a ver la doble integral? ¿Sí? Esto lo vamos a ver, ahorita son ejercicios bien, bien sencillitos, de todos modos, no debería de haber problemas con el formulario que les voy a pasar, ¿sale? Esto lo hacemos, chicos, porque aquí hay un tema más adelante, ¿no, Cruz? Creo que también es aquí, que nosotros vemos la cálculo de áreas y de volúmenes, y si no me equivoco, ese se hace con la doble integral. Entonces, nosotros tenemos que hacer la integral de la integral, ¿sí? Y hay uno que se llama la triple integral, pero pues no tiene nada de difícil, pues nomás integras 3 veces, ¿sí? O no sé los que van en repe, ¿cómo se acuerdan de eso? O nomás tienen ahí como que recuerdos inciertos de lo que vivieron.
Pues está sencillo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es de parte de derivadas de funciones vectoriales. Y como les digo, pues las derivadas de funciones vectoriales no tienen la gran dificultad. Entonces, vamos a continuar. El próximo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es la integración de funciones vectoriales, ¿sí? Déjenme nomás poner aquí. Lo mismo que hemos estado comentando, ¿sí? Cuando nosotros derivamos una función vectorial, nosotros derivamos término por término, porque cada término es una función diferente. Lo mismo va a suceder aquí en la integración de una función vectorial. Nosotros vamos a tener que integrar término por término, ¿por qué? Porque son funciones diferentes, ¿sale? Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos una función o una integral indefinida, pues esa no hay tanto problema, pues nosotros vamos a tener la integral de f de t, ¿sí? Para el término i, y la integral g de t para j. Todo esto visto desde el plano, ¿sí? Y una integral definida, los límites de integración, ¿sí? Desde A hasta B van a estar inscritos para cada término también. Entonces, el primero sería la integral desde A hasta B de la función f de t diferencial de t en i, y la integral desde A hasta B, ¿sí? De g de t diferencial de t en j. ¿Qué sucede cuando cambiamos al espacio? Pues cuando cambiamos al espacio simplemente generamos, ¿sí? Otro término, en este caso k. Y lo mismo, si tú vas a integrar, ¿sí? Indefinidamente, pues vas a integrar k y te va a dar tu constante más c. Pero si tú vas a integrar definidamente, va a ser una integración desde A hasta B, en que en f de t, en g de t y en h de t, ¿sí? Aquí, nada más para ver si se acuerdan. Cuando es una integral definida, ¿quién resta a quién? ¿A menos b o b menos a? ¿B menos A? Sí, sí, resta b menos a, ¿sí? Entonces es el límite superior menos el límite inferior, el de arriba menos el de abajo, o b menos a, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces, también yo espero que se acuerden que cuando es una integral indefinida, nos queda una variable más c, y cuando es una variable o una integral definida, no nos queda esa variable más c, simplemente nos queda un valor, ¿sí? Constante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo espero que en integración anden un poquito más frescos, ¿no? ¿Vale? Esperemos. Sí. Ahorita que me acuerdo, esa es una anécdota. Cuando empecé a dar vectorial, una vez reprobé un chavo porque en una integral definida a todos les puso valores más c. Y yo le dije, no manches, ¿qué andas haciendo? Y todavía lo veo y todavía me saluda. Pero bueno, al menos aprendió que eso ya no va. Pero yo espero que no se les vaya también a ustedes un valor más c, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con algo, pues, relativamente sencillo, ¿sí? Nada más para que agarren candela. Sale. Yo tengo la integral, ¿sí? Integral de el logaritmo, no, eso está muy difícil. 4t
al cubo en I más 6t en J menos 4 raíz de t en K. Todo esto diferencial de t. ¿Sí? Bueno, como yo les dije, si ustedes lo quieren ver, pues van a integrar cada uno de estos, ¿sí? ¿Cómo lo verían? Ah, pues la integral o 4 veces la integral de t al cubo, todo esto por la diferencial de t, más 6 veces la integral de t, diferencial de t, menos 4 veces la integral de la raíz de t, ¿sí? Todo esto diferencial de t. Todos estos valores en quién, todo esto siendo valores en i, todo esto siendo valores en j, y todo esto siendo valores en k. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿quién es la integral de i? De 4t al cubo. T a la 4. ¿Sí? Entonces, la primera va a ser t a la cuarta. ¿Sale? ¿T a la cuarta en qué? En I. Exactamente, t a la cuarta en i. Posteriormente, la integral de 6t. 3t 3 cuadrada. A ver, otra vez. 3t cuadrada. Exactamente. Más 3t al cuadrado. Todo esto en j. Y la integral de raíz de t. Ocho tercios de t a la 3 medios. Entonces esto sería menos 8 tercios de t elevado todo esto a la 3 medios de k. Y ahí terminamos. Más No el me diga que también se pone constante, profe. Ah, exactamente. Entonces es lo que le estoy platicando, esa anécdota y se les olvida. Entonces, más la c. Y listo. Así queda esa integral. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, algo que no le hayan entendido? Está sencillo, ¿no? Nomás es como que acordarnos qué es lo que hacíamos. ¿Sale? Bueno. Otra, ya para terminar. Sí, porque la próxima clase es la que sí viene, ahora sí, todos los ejercicios de aplicación. Sí, eso nomás es como que el comienzo, cómo derivamos, cómo integramos, les paso el formulario, lo revisan el fin de semana y ya espero que el lunes ya empecemos bien. ¿Sí? Vamos a hacer una integral definida, ya para irnos a comer. ¿Sí? Integral desde 0 hasta 1 de r de t, diferencial de t, y esto es igual a la integral, ¿sí? Desde 0 hasta 1 de la raíz cúbica de t, todo esto en i, más 1 sobre t más 1, 1 sobre t más 1, todo esto en j, sale, más e a la menos t en k. Y todo esto es la diferencial de t.
Lo primero que deberíamos hacer, pues, es obtener la integral, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con un colorcito diferente. Lo vamos a ir poniendo aquí abajo. ¿Quién es la integral de raíz cúbica de t? Aquí es como que donde ya empezamos con los problemas, ¿verdad? Según yo, son 3/4 de t a la 4/3. ¿Sí? Entonces, t es igual a la 1/3, ¿sí? Más un entero, sí, 4/3. Entonces, esto va a ser igual a, dijo su compañero, 3/4 de t elevado a la 4/3. Y todo esto evaluado ¿desde dónde? Desde 0 hasta 1. ¿En quién? En i. Más la siguiente. La siguiente se hace por cambio de variable, ¿no? Logaritmo natural de t más 1. Ajá. Entonces, la otra te da, si agarras u como t más 1, diferencial de u, va a ser diferencial de x, sí, logaritmo natural del valor absoluto de t más 1. Sí, también, y todo esto desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1, todo esto en j. Pregunta bien básica, ¿por qué el logaritmo natural le ponemos valor absoluto? A ver. Bien fácil, póngale el logaritmo natural de -1 en su calculadora, o de cualquier número negativo, -1, -3, -20, -5000. Marca error. No es para ¿Sí? que Oh, no. Pues sí, marca error. Si ustedes le ponen en su calculadora un logaritmo natural negativo, no existe, no lo hay, ¿sí? Por lo tanto, es recomendable que siempre le pongan el valor absoluto. Esto también se lo digo porque también hay cada error que cuando los quieren andar, pues ahora sí, evaluando, se les olvida que ponen el valor absoluto y si ahí fuera una evaluación negativa, lo que ponen en el examen es que no se puede resolver porque es error, ¿no? Y no es cierto, sí se debería de resolver, porque pues lo que te dice la teoría es que le pongas el valor absoluto. Eso se lo digo para que no se vayan en banda también, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Y regresamos con la última. ¿Qué te va a dar la integral de e a la menos t? Menos e a la menos t. Exactamente. Esto es igual más menos e a la menos t. Y todo esto desde 0 hasta 1 en k. Sale. Y simplemente vamos a evaluar, ¿no? En la primera no hay problema, porque si yo evalúo quién en 1 me da un resultado y si lo evalúo en 0, pues me va a dar igual a 0. Simplemente, pues evaluando en 1 lo hacemos, ¿no? 1 elevado a la 4/3, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. ¿Por 3/4? 1. 3/4. Digo 3/4. Ah, 3/4. ¿Sí? Todo esto en i. ¿Sí? Y el siguiente, logaritmo natural, evaluado en 1 y evaluado en 0. Bien fácil, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Pues nomás va a existir la evaluación de 2, ¿no? Entonces sería t, que es igual a 1 más 1, pues sería la evaluación del logaritmo natural de 2, que eso nos da 0.69.
Pero, ¿qué es más bonito? ¿Escribir logaritmo natural de 2 o 0.69? Logaritmo natural de 2. Ah, pues sí, ¿verdad? Y es más fácil, ¿no? Entonces aquí le puedo poner más el logaritmo natural de 2. Todo esto en J. Menos e a la menos t, evaluada desde 1 hasta 0. ¿Qué me va a dar? Esa sí está media. Menos No, Menos 0.36. e a la menos t. ¿Sí? Miren. ¿Y ya evaluaste la otra? ¿Y evaluada en 0 qué no te da 1? No es Nada más cierto. es que nada más le he evaluado en 1, pues. Ah, ok. Sí, yo dije, ay, caray. Según yo, fíjense, si ustedes evalúan esto, la primera, la voy a escribir aquí abajito, te daría menos e a la menos 1 menos, ¿sí? Menos e a la 0, ¿sí? Esto si no lo quieres poner en fracción o en decimal, mejor dicho, ¿cómo lo podrías ver? Esto de aquí arriba lo puedes ver como menos 1 a la e, ¿no? Menos 1 sobre e. Sí, no, tal vez. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y el otro, cualquier número elevado a la 0, pues te va a dar 1, ¿no? Menos 1 con el otro menos te va a dar más. Entonces aquí sería más 1. Entonces yo lo puedo escribir como quién. Como 1 más. Ah, no es cierto, no es más, es menos. Menos 1 sobre e. Todo esto en K. Y se acabó. Yo lo digo para no poner 0.36, porque sí te da 0.36 esta de acá. Esto te da 0.36 y más decimales, ¿sí? Pero pues como que no lo veo así como que tan elegante, porque imagínate, suponiendo que diga, intégralo y después grafícalo, tú te vas a decir así de, ay Dios mío, ¿cómo voy a meter tantos decimales en la computadora? Pero si tú lo metes así como está en I, en J y en K, pues es más fácil, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. ¿Dudas? Profe, ninguna. ¿Preguntas? ¿Algo que no le hayan entendido? ¿Sí? Le digo, ahorita nomás fue así como que la teoría. Ya la próxima clase vamos a ver, pues, las aplicaciones, ¿no? De las funciones vectoriales, su derivación y su integración, ¿sí? ¿Cuáles aplicaciones tenemos? Ah, pues tenemos lo de velocidad y aceleración, ¿sí? Tenemos lo de tiro parabólico, no sé si recuerden eso en física, ¿vale? Tenemos lo de la tangente y la normal, ¿sale? Los de vectores tangentes y vectores normales. ¿Qué más tenemos? Déjenme acordarme. Ah, longitud de arco, también lo tenemos. Movimientos de proyectil, ¿sí? Todo eso. Curvaturas. Eso de curvatura y longitud de arco era de integral, ¿no? Pues acá lo vamos a ver ya en vectorial, ¿sí? Y todo eso
está en este pequeño formulario, ¿sí? Todas las aplicaciones de... Ahí. De las aplicaciones, perdón, de funciones vectoriales, lo tenemos aquí. Vector velocidad, rapidez y vector aceleración, vector unitario y vector normal, ¿sí? Componentes de la aceleración, fórmulas de la curvatura en el plano, fórmulas de la curvatura en el plano o en el espacio. Entonces, yo me comprometo ahorita a pasarles el formulario que les mostré, ¿sí? Los dos, ese que es el Santo Grial y el otro que está más reducido, el que ustedes quieran utilizar. Y también les voy a pasar este de aquí, ¿sí? Estas ya son todas las fórmulas que nosotros, perdón, todas las fórmulas que nosotros vamos a ver ahorita en las aplicaciones. ¿Sale? ¿Para qué? Para que pues no andarlas explicando y nomás digo, pues chequen en su formulario la de vector velocidad, o chequen en su formulario la de curva, o chequen en su formulario la de componentes de aceleración. ¿Estamos claros? Ya para el próximo lunes empezar a trabajar todas estas aplicaciones. Y yo creo que hasta aquí vendría el examen porque yo espero que la próxima semana empezamos a ver, aplicaciones. Y para no irnos así como que tan rápido, las vamos a ir poquito a poquito, pero vamos a ver todo lo que les dije, lo de velocidad, aceleración y rapidez, vamos a ver lo de tiro parabólico, vamos a ver la aceleración tangencial y la aceleración normal, la tangente y la normal, ¿sí? Y vamos a ver lo de curvatura y longitud de arco. Y yo creo que hasta aquí vendría el examen, entonces no está tan difícil. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, algo que no le hayan entendido? Todo claro. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí le dejaríamos y nos veríamos el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana, chicos. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Igualmente, Mike. Gracias, profe, nos vemos. Alex.